Quiero compartirles la palabra de Dios y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Es una serie de enseñanzas que hemos estado haciendo en la iglesia en Ibagué. Vamos a hablar hoy acerca del discernimiento y es una serie corta de unos 3-4 sermones que he estado dando en Ibagué. Y la vez pasada habría hablado en Ibagué la importancia del discernimiento. Nosotros como creyentes en Cristo, una de las cosas que menos, quizás lo que menos hablan los pastores y lo que menos se habla en la iglesia muchas veces es el discernimiento. Entonces en esta mañana vamos a ver el desafío del discernimiento. Se va a ser el tema de este sermón, el desafío del discernimiento. Vamos a leer Hebreos 5:14 y les voy a pedir, como nosotros tenemos acostumbrado en esta iglesia, que nos pongamos en pie para leer las escrituras, como reverencia a la palabra de Dios. Dice la escritura, Hebreos capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Nos podemos sentar? David Vetter es un niño conocido como en el ámbito en Estados Unidos como el niño burbuja. Este niño nació en Texas en 1971 y este niño nació con una enfermedad muy particular. Este niño nació con una enfermedad que se llama desorden genético severo, o también conocido como síndrome de inmunodeficiencia combinado severo. En español, esta enfermedad consiste en que el sistema inmune, del cuerpo está dañado desde el mismo nacimiento. Y como el sistema inmune está dañado desde el nacimiento, el paciente queda en un estado de riesgo extremo de contraer cualquier tipo de enfermedad. Sabiendo de antemano que los médicos que este niño nacería con esta condición, este niño David, después de nacer, 20 segundos después de haber nacido, lo pusieron en una burbuja protectora con el fin de proveerle un ambiente seguro y libre de gérmenes, una burbuja protectora con el fin de proveerle protección del ambiente externo. Y la particularidad de este niño era que cualquier cosa que se le diera a David debía ser completamente esterilizado, debe ser completamente libre de contaminación, usando unos agentes especiales, unos jabones especiales para poder limpiar las cosas que se le pasaban a él. David vivió en esta burbuja hasta sus 13 años, cuando él murió por complicaciones de trasplante de médula. Los médicos trataron de hacer unas operaciones, hacer unos procedimientos en él para poder mejorar su condición, pero lamentablemente él murió. Este joven vivió durante toda su vida en esta burbuja, donde el aire que él respiraba era limpio, porque cada vez que el aire iba a ingresar a esta burbuja era limpiado por una máquina, y todo lo que él tocaba estaba totalmente desinfectado. Y lo que nosotros vemos aquí en este episodio es que el cuerpo de este joven era incapaz de defenderse por sí mismo de las enfermedades. Él tuvo que ser cuidado en esta burbuja, y por ende él no necesitaba un sistema inmune que lo guardara mientras él estuviera dentro de esta burbuja. Ahora, traigo esta ilustración porque muchos creyentes, hermanos, les gustaría vivir así. Muchos creyentes les gustaría vivir una burbuja que filtre todas las falsas doctrinas que hoy en día se están viendo. Que cada enseñanza que ellos que encontraran en internet o que escucharan en cualquier lugar, estuviese libre de cualquier rastro de mentira y que tuvieran solamente la verdad. Pero como ustedes y yo sabemos, hermanos, nosotros vivimos en un mundo caído, que aborrece a Dios y que aborrece la verdad de Dios. Y así como las bacterias y las infecciones están luchando contra nuestros cuerpos a diario, aunque no nos demos cuenta, nosotros al exponernos al ambiente, al salir a la calle, el humo de los carros, la luz solar y todo tipo de cosas que vienen a nuestro cuerpo se defiende contra ellos. Así también, hermanos, la falsa doctrina, la mentira, está luchando a diario contra nuestra fe todos los días. Nosotros podemos hablar, hermanos, aquí, podemos gastar todo este sermón hablando acerca de la falta de discernimiento que hoy hay en las iglesias. Ustedes saben que hoy en día nosotros vemos por todo lugar, todo tipo de prácticas, todo tipo de enseñanzas y todo tipo de cosas, hermanos, que las iglesias cristianas están enseñando. No necesitamos grandes argumentos, yo no necesito traerles aquí grandes argumentos para poder demostrar que la iglesia de hoy no tiene discernimiento. O sea, eso sería de más. Y nosotros sabemos, hermanos,
que la iglesia tiene un problema grande, y es que le hace falta discernimiento. Y especialmente hoy, hermanos, es difícil ejercitar el discernimiento, y sobre todo, hermanos, en nuestra cultura, en la cultura en que nosotros vivimos. Ahora, si ustedes ven este pasaje en Hebreos 5:14, el discernimiento es algo que se ha ejercitado con los años. Ahí se nos dice que en el versículo 14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿cuál es la característica especial de las personas maduras espiritualmente? ¿Cómo sabemos que una persona es realmente maduro espiritual? Dice el texto: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo hace 8 días en Ibagué había explicado un poco más este pasaje, y una cosa que nosotros vemos en este pasaje es que el crecimiento espiritual está ligado al uso del discernimiento. Hay muchas personas que son bebés espirituales, personas que pueden llevar 10, 20, 30, 40 años en una iglesia, hermanos, y siguen siendo bebés espirituales, porque son personas que no ejercitan su discernimiento. Ellos no saben discernir entre el bien y el mal, y siguen siendo bebés espirituales. Si ustedes ven ahí más atrás, ahí en el versículo 12, el autor de Hebreos le dice a sus oyentes: porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora, ¿a qué punto estas personas eran bebés espirituales y eran inmaduros en la fe? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y así hay muchas personas, hermanos, en las iglesias cristianas. Personas que piensan que porque ellos están ejerciendo de pronto un ministerio, o porque son amigos del pastor, o porque van todos los días a la iglesia todo el tiempo, ellos asumen que son creyentes maduros. Pero nosotros vemos que el discernimiento está ligado, hermanos, con la madurez espiritual. Cuando nosotros necesitamos nuestro discernimiento, no seremos del gusto de muchas personas, ya que ejercitar el discernimiento, hermanos, conlleva tomar decisiones firmes y decididas para escoger entre lo bueno y lo malo. Si ustedes ven ahí en Mateo 10:34 al 37, si ustedes rápidamente van ahí, Mateo 10:34 al 37, Jesús nos dice acá cuál es el resultado de tener discernimiento. Vemos que el discernimiento y la división en los buenos términos están ligados. Dice Mateo 10:34 al 37, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿por qué esos creyentes Jesús les está advirtiendo aquí que ellos van a ser perseguidos, que van a ser rechazados? Porque ellos van a empezar a discernir entre lo bueno y lo malo. Y si él vive en una casa, en un hogar donde no son creyentes, al ver la reacción de esta persona que se ha convertido y que empieza a discernir de entre lo bueno y lo malo, él va a ser objeto de persecución. Si tú empiezas a discernir, hermano, ciertamente vas a tener que enfrentar una división, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en la universidad, en cualquier lugar que tú estés. El discernimiento trae repudio. El discernimiento divide entre creyentes y no creyentes. Es la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. Es la diferencia entre el prudente y sabio, y el necio y el insensato. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ver 3 obstáculos que nosotros tenemos para ejercitar el discernimiento. Vamos a ver 3 obstáculos. Va a ser algo muy sencillo y muy fácil de entender. Y vamos a ver algunos textos. No voy a entrar de pronto en una predicación expositiva como tal. Vamos a ver más una predicación temática. Pero vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de esto. Y el primer texto que vamos a ver es Jeremías 17:9. Es un texto que es muy conocido por todos aquí. Muchas veces nosotros lo recitamos cuando hemos estudiado acerca de la depravación del hombre. Es un texto que siempre usamos cada vez que vamos a hablar de la inhabilidad humana. Y este texto nos enseña que la raíz de donde proviene toda nuestra maldad y todo nuestro pecado está localizado en nuestro corazón. Y el primer punto que vamos a ver es la influencia externa. Vamos a ver 3 influencias, y la primera que vamos a ver es la influencia interna. Desde el momento, hermanos, en que nuestros padres, en el Edén, Dios les dio la orden a ellos de no comer del árbol del árbol del conocimiento del bien y del mal, y cuando ellos desafiaron a Dios, comiendo de él y desobedeciendo, desde ese mismo momento, ahí, el corazón del ser humano se llenó de maldad y de pecado y de rebeldía hacia Dios. Desde ese momento, el corazón humano está atestado de maldad y de pecado. Ustedes de pronto han visto cuando nosotros éramos niños, o aún de pronto en la universidad, los que estudian física, o no sé, y van a estudiar el magnetismo.
muchas veces ustedes ven que se pide que lleven unas limas de hierro y un imán. Y ustedes ven, por ejemplo, que hacia donde se mueve el imán, las limas de hierro le siguen. Así igual, hermanos, es nuestro corazón detrás del pecado. Como el imán atrae el hierro, hermanos, así nuestro corazón es atraído por el pecado. Cuando el Señor Jesús salva a una persona, Él cambia nuestro corazón para que ame lo que es bueno, para que agrade a Dios. Dios le da un nuevo corazón a esta persona para buscar a Dios. Y nosotros sabemos, como el pastor lo decía ahorita, que aun a pesar de que nosotros somos regenerados y que hemos sido salvados, aún hay un remanente de maldad en nuestro corazón que lucha todos los días contra nosotros. Nosotros luchamos contra estos deseos que aún permanecen en nuestros corazones. Es nuestra lucha contra el pecado, es un deseo constante entre hacer lo que agrada a Dios y lo que a veces no agrada a Dios. Es un deseo de nosotros de ir tras la santidad, de agradar a Dios, pero también hay una parte de nuestros corazones que desea satisfacer los deseos carnales de apartarse de Dios y vivir lejos de Dios. Hay esa lucha en nuestros corazones. Si no es por la gracia de Dios, hermanos, ninguno de los que estamos aquí pudiésemos perseverar en la vida cristiana. Si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, no estaríamos hoy acá glorificando a Dios. Todos nosotros hemos pasado pruebas durante esta semana, todos nosotros hemos sido tentados esta semana, todos nosotros hemos tenido que ejercitar nuestro discernimiento esta semana. Y hay una parte de nuestro corazón que nos empuja a hacer lo malo. Y otra parte de nuestro corazón, que es la parte que el Señor ha salvado, que es esa parte, esa naturaleza que dice Pedro que tenemos divina, que lucha contra esos deseos que batallan contra el alma. En El Señor de los Anillos, yo creo que aquí todos lo han visto, el autor, que es J.J. Tolkien, él ilustra de una manera clara y gráfica la lucha que hay en el interior del cristiano. En esa historia, ustedes lo conocen, hay un anillo donde se encuentra toda la furia y toda la maldad y la ira de este hombre que se llama, un mago que se llama Sauron. Este anillo tiene casi una mente propia y desea regresar al lado de su amo. Y mientras los secuaces de este Sauron buscan el anillo y van detrás del anillo, Frodo, que es uno de los personajes de esta historia, él lo ha heredado y él busca destruir este anillo. Y resulta que mientras él lleva este anillo y él va a ir a destruirlo, él mismo cae bajo el conjuro de este anillo. El anillo que él posee lo arrastra hacia el poder de la maldad. Y mientras este anillo busca regresar a su amo, contagia a Frodo con esta maldad y perversidad. Y no se han visto en la película cuando Frodo llega a este monte de la destrucción a tirar el anillo. Él como que él se quiere deshacer del anillo, él quiere salir del anillo, y a pesar de todo lo malo que ha causado el anillo, él desea todavía tenerle. Él odia el anillo y él odia todo lo que el anillo le ha causado, porque muchas personas lo buscaron a él para matarlo, para quitar el anillo, y aún a pesar de todas las complicaciones y a pesar de todas las dificultades, él no quiere deshacerse de este anillo. Él desea quedarse con él. Y al final de la historia, ustedes saben, el anillo se destruye, y uno de los personajes, el Gollum, quiere quedarse también con él. Así ocurre, hermanos, con los cristianos. Aún a pesar de que somos regenerados, aún así luchamos con el pecado de una forma similar. Nosotros luchamos con aquellos deseos que nos arrastran lejos de Dios. Y a medida que vamos ejercitando nuestro discernimiento, empezaremos a notar que una parte de nosotros no quiere diferenciar entre lo bueno y lo malo para agradar a Dios. Y la otra parte quiere que hagamos lo bueno y que desechemos lo malo. Y una parte resiste también a hacer lo que Dios desea. Nosotros tenemos esa lucha en nuestros corazones. Hay un obstáculo en nuestros corazones para poder ejercitar el discernimiento. Muchas veces estamos delante de situaciones que sabemos que son pecaminosas, y hay una parte de nosotros que desea no hacerlo, y hay otra parte que sí quiere hacerlo. Y eso es, hermano, lo que nosotros vemos en este primer punto, la lucha interna que hay en el corazón del creyente. Ahora, esta batalla, hermanos, es una batalla de toda nuestra vida. Desde que somos regenerados hasta el momento en que morimos, luchamos con el pecado. Es una batalla diaria, constante. Todos los días luchamos contra él. Y para poder nosotros poner por obra lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, debemos nosotros ejercitar nuestro discernimiento. Es una lucha diaria que enfrentamos nosotros para poder hacer la voluntad de Dios o desobedecer a Dios. Todos los días nos enfrentamos a esa decisión: o agrado a Dios sabiendo lo que está mal y desechando la maldad, o voy detrás de ese pecado. Entonces, eso, hermanos, es lo que pasa en el corazón del creyente. Nosotros nos enfrentamos a nuestro pecado para poder hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, también que Dios nos ha dado su gracia para poder mortificar nuestro pecado.
Por eso en esta lucha no estamos solos. El Espíritu Santo que habita en el creyente nos ayuda con su gracia a luchar con nuestra carne. Él renueva constantemente nuestro corazón para que podamos luchar y ser conformados a la imagen de Cristo. Como dice Romanos 12, del 1 al 2, que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestro entendimiento y no conformarnos a las cosas de este mundo. A eso se refiere el apóstol Pablo a esos creyentes en Roma cuando les dice eso, que ellos deben luchar para poder conformar su mente, para ellos poder pensar como Dios piensa y poder actuar como Dios actúa. A eso nos referimos con ese primer obstáculo que hay en el corazón del creyente. Nosotros debemos rogar continuamente al Espíritu Santo para que nuestro corazón cada vez sea más alimentado de la palabra de Dios y pueda ser cada vez más fortalecido en el Espíritu Santo, para que podamos nosotros discernir, para que nosotros podamos oír la voz de Dios para poder agradarle a Él. Y ese es nuestro primer punto. Vamos a ver nuestro segundo punto, y pues siendo un poquito rápido, que son muchas de las cosas que ustedes de pronto ya conocen. Y la segunda influencia que nosotros vemos que es un obstáculo para ejercer el discernimiento es la influencia espiritual. Ya hemos visto, hermanos, que nuestra naturaleza, nuestros deseos luchan en nuestro corazón para que no distingamos entre lo bueno y lo malo. A eso se suma ahora, hermanos, la influencia que viene desde afuera. Nosotros tenemos una influencia interna, ahora vamos a ver la influencia externa. Nosotros tenemos la influencia de nuestra carne batallando desde adentro, y a eso le debemos sumar la lucha espiritual que viene desde nuestro exterior. Ahora, hermanos, nosotros a veces como creyentes que venimos a la Reforma, que en un momento éramos carismáticos, pentecostales, esta idea de la lucha espiritual como que a veces como que la hacemos a un lado. Y nos vamos al otro extremo casi, de decir que no hay una lucha espiritual, de ignorar que hay una lucha espiritual. Pero hermanos, yo quiero decirles, la lucha espiritual es una realidad que no podemos negar, que no podemos ignorar, hermanos. La Biblia dice que Satanás es el enemigo de nuestra alma y él busca alejarnos de Dios. Ahora, ¿cuál es la táctica que Satanás utiliza para alejarnos de Dios? Bueno, su táctica no es muy diferente de lo que hizo con nuestros primeros padres. Satanás realmente no tiene como muchas tácticas diferentes para alejarnos de Dios. Pero el gran problema, hermanos, es que esta táctica le sigue funcionando. A él le sigue todavía funcionando, él sigue todavía engañando personas de esta manera. ¿Cuál es la táctica que él usa? Él busca engañar, tergiversar, cambiar la verdad de Dios. ¿Ustedes recuerdan en Génesis cuando él le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? Pues en el día de hoy, hermanos, todos los días cuando estamos en esta guerra espiritual, Satanás viene a nosotros y nos dice exactamente lo mismo. Él nos dice, ¿con que Dios ha dicho tal cosa? Él sigue atacando, tratando de engañarnos, tratando de que seamos algo diferente a lo que Dios ha dicho. Él trata de que no creamos a Dios o que creamos cosas diferentes de Dios. Y esa es la forma que Él ataca al creyente. Aunque es la misma que hace muchos siglos. Y repito, sigue siendo igual de efectiva y sigue siendo más efectiva ahora. Que ustedes ven que hay tanta herejía y hay tanto engaño por todos lados. En la historia de C.S. Lewis, del Narnia, ustedes la deben conocer, el león, la bruja y el ropero, él hace una descripción de un personaje que no puede crear, sino que este personaje es un imitador. Este personaje tiene un poder mágico para hacer que las cosas se vean como realmente no son. Por ejemplo, ustedes han visto que en la película de Narnia aparece como nieve. Bueno, esta nieve en realidad no es real, no es verdadera. Es una creada por este ser, imitando la verdadera nieve real. Dentro de la historia de Narnia, él engaña a uno de los personajes dándole comida falsa. Él le da de comer algo, pero no es real. Y el trabajo de este personaje en esta historia es imitar todo lo que es real y hacerlo pasar como verdadero. Pero por más que la maldad, hermanos, trate de parecerse a la bondad, no puede crear nada nuevo. Y ustedes ven que así son los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas siempre hay personajes que tratan de engañar a otros por medio de disfraces. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el típico cuento clásico que todos conocemos de Caperucita, que el lobo se disfraza de abuelita para tratar de engañar a Caperucita. Y vemos que en todas las historias casi siempre pasa igual. Satanás hace exactamente lo mismo. Nosotros vemos, por ejemplo, ustedes conocen el versículo 1 del Evangelio de Juan, donde se nos habla acerca de la divinidad del Señor Jesús. En ese versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todos conocemos este pasaje. Este pasaje nos enseña que Jesús es igual al Padre, que es co-creador junto con el Espíritu y el Padre de todo lo que existe. Los tres estuvieron en el momento de la creación. Este pasaje nos dice que Jesús es eterno, que Él ha existido desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, y antes de que todo existiera Él ya estaba.
Y Satanás, tratando de atacar la divinidad de Cristo, él ha hecho creer a unos que Jesús no es el Dios todopoderoso, que hace parte de la Trinidad, sino más bien es un Dios creado. Y ustedes saben de qué secta me estoy refiriendo. Los testigos de Jehová, en su famosa traducción del Nuevo Mundo, han hecho un cambio en el versículo 1 de Juan. Ellos añadieron al final del versículo una palabrita. Y ellos, en la versión de ellos dice, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Una sola palabra. Y vemos que ahí, en esa versión, con un solo ellos están rebajando a Cristo está bajando a Cristo de ser Dios a una simple criatura hecha por Dios como nosotros. Y ustedes saben todas las implicaciones que esto lleva, son implicaciones supremamente graves, porque tuerce el entendimiento de Cristo, tuerce el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz, y por ende, tuerce el Evangelio. Y mire todo lo que hace una simple palabra en una versión mal traducida. Con una sola palabra cambia de la salvación a la perdición. Una sola palabra es la diferencia entre el error y la verdad, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, es el modus operandi de Satanás. Él trata de cambiar la verdad, de torcer la verdad para que no creamos a la verdad. Muy diferente de lo que la Biblia nos enseña a lo que nosotros vemos comúnmente en los lugares que se llaman cristianos, donde supuestamente Satanás está detrás de todo lo malo que nos pasa, y si se me daña la licuadora es el diablo, y si se me avaró el carro es el diablo, y si se me acabó el sueldo es el diablo. Pero esa no es la forma en que Satanás ataca realmente. Satanás ataca a los creyentes con falsa doctrina, tratando de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, de quién es Dios, de quién es Cristo, y él trata de alejarnos de él. El deseo máximo de Satanás es alejarnos y desarmarnos para que no usemos nuestro discernimiento y seamos creyentes inmaduros, que no podemos ser útiles a Dios. Todo verdadero creyente, aunque sea verdadero creyente, pero es inútil, es la meta, o es lo que Satanás quiere que los creyentes hagan. Satanás quiere que los creyentes no sirvan a Dios, que no sean útiles en el reino de Dios. Si nosotros leemos ahí Efesios 6, del 13 al 17, es el famoso pasaje de la armadura de Dios. Nos vemos aquí algunas características de la armadura de Dios. Dice Hebreos 6, 13 al 17: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Según este pasaje que acabamos de leer, que muchos han torcido y que muchos han tergiversado, Pablo nos está enseñando que nosotros tenemos todo, Dios nos ha dado todo a nosotros para esta batalla espiritual. ¿Qué necesitamos para luchar contra el diablo? La justicia de Cristo, la verdad de Dios, la certeza de salvación, la fe y sobre todo la palabra de Dios. Y todo esto, hermanos, nos ha sido dado para luchar en contra de los ataques del enemigo. Podemos luchar contra estas acechanzas y saber, hermanos, que seremos victoriosos gracias a la palabra de Dios aplicada a nuestro discernimiento. Entonces vemos nosotros, hermanos, que Satanás quiere que nosotros no discernamos, que nosotros no sepamos distinguir entre el error y la verdad. Y muchas personas hoy están dormidas y ellos no están dándose cuenta de las implicaciones tan graves que tiene, como vimos en el ejemplo, cambiar aunque sea una sola palabra o añadir una sola palabra al consejo de Dios. Y como tercer punto, vamos a ver las influencias culturales. Ya vimos la influencia interna de nuestro corazón, nuestro propio corazón lucha contra nosotros para que no discernamos. Luego vimos la lucha espiritual, cómo Satanás se opone al creyente para que no podamos usar el discernimiento, para que no podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y como tercero vamos a las influencias culturales. Entonces no solamente estamos afectados por lo interno, por nuestra carne, lo externo espiritual, sino que hay un plus más, y es que estamos influenciados por la cultura en que vivimos. Toda cultura, hermanos, es la muestra de la realidad espiritual del mundo caído. Ustedes, por ejemplo, ven aquí, hace como un mes, ustedes estuvieron acá, la fiesta de San Pedro. Y la fiesta de San Pedro es una muestra de la cultura en la que nosotros vivimos. Y si ustedes ven la cultura en que nosotros vivimos, es una cultura que odia a Dios. Es una cultura que aborrece a Dios, no quieren tener nada que ver con la verdad de Dios, ellos se resisten a creer en Dios, y por el contrario es una cultura llena de pecado, que quieren demostrar cada vez más su rebeldía hacia Dios.
Y en nuestros días, hermanos, esta cultura que odia a Dios, ustedes lo saben, porque han visto en muchas iglesias, está influenciando a la iglesia de Cristo. Y en vez de ser la iglesia la que influencia al mundo, el mundo está influenciando a la iglesia. Por eso vemos iglesias, por ejemplo en Ibagué, en la iglesia del G12, ellos allá tienen su propio sanjuanero y tienen su propio folclorito dentro de la iglesia. Y yo una vez le pregunté a una persona de ahí, bueno, ¿y ustedes por qué hacen sanjuanero y hacen esas cosas dentro de la iglesia? No, es que debemos hacer contrapeso espiritual. No sé de dónde lo sacaron, pero dicen que hay que hacer contrapeso espiritual. Entonces, a eso lleva, hermanos, el no conocer las escrituras. Entonces, hermanos, vamos a examinar 4 cosas que ha hecho que el discernimiento disminuya dentro de este apartado de las influencias culturales. Vamos a ver 4 cosas aquí que hace que nuestro discernimiento vaya de para atrás. La primera es la cosmovisión. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto de cosmovisión? Una palabra como extraña. La palabra cosmovisión viene del latín y significa ver el mundo. Cosmos, mundo, visión, ver. Y básicamente la cosmovisión es la forma en que nosotros vemos el mundo. La cosmovisión nos muestra cómo debemos ver el mundo y cómo interactuar con el mundo. Toda persona, hermanos, en este mundo, sea creyente o sea no creyente, tiene una cosmovisión. O sea, esa persona tiene una forma de ver el mundo. Todos tomamos nuestras cosmovisiones de algún lugar, de alguna influencia. Podemos tomar la del marxismo, por ejemplo. Como ustedes ven que está pasando en Venezuela y muchos países que son comunistas. Ellos toman su cosmovisión del marxismo y ellos dicen Dios no existe. Y todos lo interpretan a la luz del ateísmo y el comunismo. Podemos tomar la del darwinismo, esa doctrina que nos enseña que venimos del mono y que simplemente somos evolución, que somos producto del azar y de la casualidad, y que venimos, que nuestro primo es chita. Tenemos la cosmovisión del ateísmo, que es casi el mismo que el marxismo, pero esta visión del ateísmo está más enfocada en una libertad para poder hacer lo que yo quiera. O sea, si Dios no existe, yo puedo hacer lo que quiero. No hay restricción moral para mí y yo puedo vivir como quiero. Y por último, hermanos, está la cosmovisión bíblica. Está lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros de cómo nosotros debemos ver el mundo. Entonces, repito, no hay una sola persona en el mundo que no tenga una cosmovisión. Todas las personas tenemos una cosmovisión. Todos vemos el mundo de alguna manera. Ahora, tristemente, la cosmovisión de muchos cristianos no es diferente de los no cristianos. En Estados Unidos hice una encuesta y el 9% de las personas en Estados Unidos dijeron, el 9% nada más, dijeron que tienen su cosmovisión basada en 6 verdades bíblicas. La primera: Jesús vivió sin pecado. O sea, ellos creen que Jesús realmente es el Hijo de Dios y vivió sin pecado. Una segunda verdad en la que ellos tienen apoyada su cosmovisión es que Dios es el creador y sustentador del universo hasta hoy. O sea, dicen, Dios creó el mundo, Dios creó al hombre y sostiene con su providencia el mundo hasta hoy. Tercero, ellos creen que la salvación es un regalo y que no se puede comprar. O sea, son calvinistas, como nosotros. Ellos creen que la salvación es un regalo, no es algo que yo me gano con mi esfuerzo y que no la puedo comprar con nada. Cuarto, Satanás es real. Para esas personas que tienen una cosmovisión bíblica, Satanás existe. Quinta, los creyentes deben compartir su fe con otros. Ellos piensan también que los creyentes deben compartir el evangelio y las buenas nuevas con otros creyentes. Y la última, la sexta verdad que esta gente cree, es que la Biblia es cierta en todo lo que enseña. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, que el discernimiento realmente es escaso. Solo 9% de personas encuestadas en Estados Unidos contestaron de esta manera. Muchos cristianos tienen una cosmovisión que es contraria a lo que ellos profesan creer. Yo trabajo, bueno, para los hermanos que no saben, yo trabajo en un colegio, yo soy profesor, y he hablado muchas veces con estudiantes que dicen ser cristianos, y una vez tuve un debate con ellos, y estábamos hablando acerca de la evolución, y les hablé de la evolución, y lo que más me impactó es que una muchacha que dice ser cristiana me estaba atacando a mí, y diciendo que era mentira del Edén, que Adán y Eva no existían, que era simplemente una metáfora. Y yo decía, ¿esta niña a qué iglesia va? No voy a decir la iglesia, pero quién sabe a qué iglesia irá, porque me está atacando a mí. Y yo le decía, oye, pero tú eres cristiana, ¿por qué me atacas? No, es que lo que usted está diciendo no es verdad. Yo decía, pues muchos cristianos creen cosas contrarias a lo que ellos dicen o profesan creer. Muchos no tienen su cosmovisión según lo que la Biblia enseña, sino según lo que ellos consideran que está bien o está mal. Ahora, ¿cuál es el problema entonces con la cosmovisión del mundo? El problema con la cosmovisión del mundo es que no nos muestra una clara división entre lo bueno y lo malo. La cosmovisión bíblica sí lo hace. La Biblia nos dice, y si ustedes ven,
como leímos ahora, por ejemplo, los proverbios tienen un contraste entre el impío y el santo, el justo y el pecador, tan y tan. Entonces, siempre la Escritura está dando mandamientos y está haciendo una distinción entre lo bueno y lo malo. O sea, la Biblia siempre da un límite entre lo bueno y lo malo, el mundo no. Ustedes ven, por ejemplo, hoy en día, que es una de las cosas que a mí más me sorprende, y es la agenda homosexual, como cada vez más está siendo aceptado el homosexualismo en todos lados, la perversión a tal punto que hoy en día hasta la pedofilia están tratando de ponerla también como algo normal. Y la gente cada vez más se está acostumbrando a esto, y ya esa línea que tenían antes entre lo bueno y lo malo cada vez más está siendo borrada. Y eso es lo que el mundo está haciendo. Pero la Biblia, hermanos, está llena de antítesis. Limpio versus inmundo, salvo versus no salvo, malo versus perverso, escogidos versus no escogidos. Entonces ahí es donde el discernimiento entra. El discernimiento nos dice qué está bien y qué está mal, qué está en el camino de Dios y qué está en otros caminos. Y mientras el mundo nos enseña que hay un solo camino, ellos nos dicen que hay muchos caminos para ir al cielo, que la verdad es relativa, que no hay ni bien ni mal, ni correcto ni incorrecto, ni blancos ni negros, sino grises. La Escritura nos dice que solamente hay un camino, que solamente hay una forma de ir al cielo, que solamente hay una manera de ir a Dios. Entonces vemos, hermanos, que la cosmovisión secular predomina hoy en la iglesia. Y por eso nosotros vemos tantos creyentes que no saben discernir entre la verdad y el error. No saben qué es lo que es verdadero y no saben qué es mentira. Hoy en día, hermanos, el discernir es visto como algo malo. Si ustedes comienzan a hablar con una persona que de pronto no tenga nuestra cosmovisión bíblica, que sea cristiano, y tú comienzas a hablar, por ejemplo, de Dios, del ser de la persona de Dios, esa persona de una vez se va a molestar. Y ahorita les voy a hablar otro punto, pero que tiene que ver con esto más a fondo, acerca de cómo las personas ven hoy a Dios y cómo eso también influye en su discernimiento. Hoy en día discernir es visto como algo malo, prejuicioso o falto de amor. Solo en la cosmovisión bíblica, hermano, podemos encontrar los estándares de bueno y de malo, necesarios para pensar bíblicamente, para ver el error y apartarnos de él, y ver la verdad y seguir la verdad. Entonces, el primer punto es la cosmovisión. Segundo, la baja estima por la Escritura. Hoy en día, hermanos, muchos creyentes han abandonado las doctrinas de la Biblia. Ya no creen en el poder y en la eficacia de las Escrituras. Hoy están llenos de escepticismo, o sea, no creen lo que la Escritura dice y niegan la autoridad que la Escritura tiene sobre el creyente. Muchos, aún cristianos, dudan de lo que la Escritura dice. Muchos realmente como que no creen que ese es el libro de Dios. Muchas personas entran con prejuicios a la Biblia y se dicen ser creyentes. Hoy, hermanos, la sola Escritura que nosotros como reformados sostenemos está siendo atacada, porque el lugar que la Biblia ha tenido siempre como el centro de la iglesia, de donde la iglesia toma su doctrina y su práctica, está siendo atacada. Por ejemplo, hace unos 30 años se empezó a atacar la inerrancia de la Biblia. Para los que no saben qué es la inerrancia de la Biblia, es una doctrina que enseña que la Biblia no tiene errores en ninguna de sus partes, ni en ninguno de sus datos, ni en nada de lo que ella dice. Y muchos comenzaron a cuestionar, tanto cristianos, lamentablemente, como no cristianos. Y nosotros vemos hoy, hermanos, que a raíz de eso, muchas personas no están creyendo en los datos históricos de la Biblia. Muchas personas no están creyendo, o como hacen algunos, creen solamente en las partes más importantes y otras dicen no son tan importantes. Pero hermanos, cuando nosotros decimos ser creyentes bíblicos, estamos diciendo que toda la Biblia es necesaria para nosotros. Y eso también da a entender que no solo la inerrancia es importante, sino también la suficiencia de las Escrituras. Y ese es el gran problema de nuestra época. La Biblia no es suficiente para los creyentes. Pocos creyentes están comprometidos con creer y obedecer lo que las Escrituras dicen. Son muy pocos los que toman los mandamientos en serio. O muchos toman los mandamientos y toman solamente los mandamientos que les parece importante a sus ojos y desechan el resto. O obedecen la Biblia a su manera. Ellos dicen, bueno, yo puedo obedecer este mandamiento de cierta manera y Dios está bien conmigo. Y para la iglesia, hermano, la Biblia no es suficiente. ¿Y cómo lo vemos reflejados? La forma en que hacen evangelismo, por ejemplo, en algunas iglesias. Tienen teatros, muñecos, títeres, o hay iglesias que se dedican solamente a la obra social, ya que ellos piensan que esa es la forma atractiva de atraer a las personas. Muchas iglesias no usan la Escritura como norma para consejería, sino que le piden ayuda a los psicólogos, o van a estudiar psicología cristiana, que eso no existe, para poder ayudar a los hermanos. Y cada vez, hermano, que una iglesia hace esto, no importa cuántas buenas intenciones ellos tengan, están negando la suficiencia de la Escritura para la vida de los creyentes. Por eso, nosotros, hermanos, como reformados que somos, que decimos ser, para nosotros toda la Escritura debe ser suficiente. Y es nuestra norma de conducta y de práctica, y a través de ella es que nosotros podemos discernir. ¿Y qué pasa cuando nosotros no creemos que la Biblia es suficiente?
el cristiano no usa la Biblia como regla para medir y discernir entre lo bueno y lo malo, sino que ellos en qué dependen. Ustedes ven a los cristianos de hoy en día cómo disciernen, a través de visiones, de sueños, profecías, y su discernimiento está basado no en lo que la Biblia dice, sino en experiencias subjetivas, o en su propia sabiduría, ¿sí? O actúan de acuerdo a su propia prudencia. Entonces vemos, hermanos, que el creyente de hoy en día, en su gran mayoría, son creyentes inmaduros, porque solamente viven de experiencias, viven de visiones y sueños y todo lo que ellos dicen ser. Pero la única forma en que podemos juzgar lo que está bien y lo que está mal, basado en lo que Dios dice, es en la Escritura. Es la única manera. Un tercer punto es la baja estima por la teología. La baja estima por la teología. Muchos de nosotros, cuando estábamos en una iglesia que de pronto no era bíblica, nos hablaban la palabra teología, y lo primero que nos viene a la mente es, bueno, eso debe ser para el pastor de la iglesia, o debe ser para los que van a ser pastores, o personas que van a estar en el ministerio. Hoy se le enseña en muchos lugares, hermanos, que la teología no es necesaria. Lo que necesitamos es práctica. Si no ustedes han escuchado eso de personas, ay, ¿para qué estudiar tanto la Biblia? Lo que hay es que practicar. ¿Para qué estudiamos tanto? Y que regeneración y que la elección, eso no es necesario. Lo que tenemos es que vivir una vida que agrade a Dios. La doctrina para los cristianos de hoy es aburrida, ¿sí? Uno comienza, por ejemplo, a enseñar un sermón que tenga doctrina, y a algunos cristianos no les gusta, porque ellos quieren oír otras cosas. Para ellos conocer las verdades fundamentales es algo que no debemos prestarle atención, sino más bien solamente, como dije ahorita, practicar. Pero, y otras personas también piensan, hermanos, que la teología es asociada con personas frías, aburridas, cosas que son solo de la mente. Usted ha escuchado, por ejemplo, dicen, es que eso es solamente conocimiento de hombres, pero a mí el Espíritu me revela por otro lado, ¿sí? Y ellos parece como que la teología es de algo de hombres, y la relación con Dios es algo supuestamente espiritual. Pero cuando nosotros vamos a la misma palabra teología, la palabra teos, la palabra logos, vemos que el significado nos lleva a ver que es el estudio de Dios. Teos, Dios, y logos, estudio. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. O sea, en otras palabras, tener una teología de Dios, estudiar a Dios, saber quién es Dios. Y obviamente va con una práctica. Entonces todo verdadero creyente está llamado a conocer y saber quién es Dios, de saber quién es Dios, cómo relacionarse con Dios, qué agrada a Dios, qué desagrada a Dios, cómo amar a Dios, cómo aborrecer lo que Él odia. Y es el deber del creyente, hermanos, tener conocimiento de Dios. No es opcional, hermano. No es opcional si usted quiere venir a estudiar la Escritura con los hermanos o no. O no es opcional si usted quiere ir a hacer su devocional o no. Es algo que es de vida o muerte. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y a medida que vamos creciendo y conociendo a Dios, vamos cada vez más ajustándonos a lo que Dios le gusta. Y vamos pensando cada vez más como Dios piensa. O sea, en otras palabras, vamos ejercitando nuestro discernimiento. Cada vez vamos siendo ajustados más a su imagen. Ahora, las Escrituras, hermanos, vemos que la teología y la práctica no están separadas, como hoy nos enseñan. Vamos a ver un ejemplo. Hay en Romanos 12, 19 al 21, hay un ejemplo de teología y de práctica en el mismo pasaje que Pablo nos enseña. Dice Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, 12, 19. Perdón, Romanos 12, 19 al 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta ahí, Pablo nos está diciendo cuál es nuestra actitud. Pablo nos está dando la teoría. Ahora mire después lo que Pablo dice en el verso 20. Así que, vamos a la práctica. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Entonces veamos acá, hermanos, que Pablo nos da teología y luego Pablo nos da práctica. De hecho, ninguna doctrina en la Biblia es solamente práctica. Ni ninguna doctrina en la Biblia es solamente teoría. Es un balance entre teoría y práctica. Pero desafortunadamente, hermanos, hoy muchos dicen que no necesitan teología, que solo necesitamos a Cristo. Y esta declaración que ellos dan, lamentablemente los lleva a ellos a construir su fe en experiencias subjetivas. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos claras una visión clara de la Escritura, un conocimiento sólido de la teología,
no podremos ejercitar nuestro discernimiento. Tú no conoces la teología sistemática, tú no conoces los fundamentos de la fe, hermano, tú no vas a poder avanzar en tu vida cristiana, no vas a saber cómo agradar a Dios, cómo huir de lo malo y cómo buscar lo bueno. Y por último, vamos a ver la cuarta cosa dentro de la cultura que obstaculiza nuestro discernimiento, y es la visión errada de Dios. Y esta es una de las, pienso yo, las más comunes. Hoy en día, hermanos, se está promoviendo una visión distorsionada de la persona y el ser de Dios. Muchos cristianos tienen un Dios, con D pequeña, que no es el Dios de la Escritura. Ellos no conocen sus atributos, ellos no conocen quién es Dios, no saben qué le agrada a Dios, no saben qué le desagrada a Dios, y han tomado casi que el concepto que el mundo tiene de Dios. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de Dios? Dios es un ser chévere, divertido, que solamente existe para complacer mis deseos vanos y egoístas. Yo tengo la oportunidad de trabajar con otros profesores, obviamente son inconversos, y muchas veces lo que uno escucha hablar de ellos en su teología, de inconversos, siempre apunta a estas cosas. Dios es un Dios sin ira, Dios es un Dios que solamente ama, Dios es un Dios que perdona. Muchos de ellos no creen que el infierno exista. Muchos de ellos, siempre que tienen problemas, oran supuestamente y buscan a Dios. Ellos oran de cierta manera de acuerdo a su cosmovisión. Y por ejemplo hay una profesora que siempre me sorprende porque siempre dice lo mismo: vamos a hacer un minuto de silencio por la paz del mundo. O sea, en su teología, para ella, Dios quiere que todo el mundo tenga paz aparte de Cristo. Y vemos, hermanos, que muchos cristianos creen lo mismo, tienen el mismo concepto errado de Dios. Y sobre todo hay un atributo, hermanos, que tiene que ver con el discernimiento, y es la santidad de Dios. Si nosotros no tenemos un concepto correcto de la santidad de Dios y el odio que Dios tiene por el pecado y las advertencias que Dios da en la Escritura acerca del pecado, los cristianos no pueden discernir si no tienen un concepto claro y bíblico de la santidad. Ahora, ¿por qué la santidad? Porque la santidad es aquel atributo de Dios que lo hace diferente del resto de la creación y que nos dice que Dios es totalmente perfecto, moralmente perfecto, y que Él aborrece totalmente el pecado. Y este atributo, hermanos, es la base para que nosotros podamos crecer en el discernimiento. La santidad de Dios es lo que nos guarda de nosotros andar en pureza y nos motiva a ejercitar nuestro discernimiento. Entre más entendamos qué es la santidad de Dios, más podemos distinguir la verdad del error. A través de las Escrituras podemos ver la naturaleza santa de Dios. Vemos cómo Dios trata con el pecado, por ejemplo. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, que es casi los libros que la gente no le gusta oír, ni le gusta leer, porque el Dios del Antiguo Testamento suena como bravo, como que el Dios del Antiguo Testamento está molesto todo el tiempo, como que solamente está encargado de matar gente y de castigar personas. Sí, la gente por eso casi no les gusta el Antiguo Testamento, les gusta más el Nuevo Testamento, donde se muestra el Dios de gracia, el Dios de bondad, el Dios bueno, el Dios que yo puedo pecar muchas veces y me perdona. Pero eso no es realmente tener un entendimiento bíblico de Dios. La Escritura nos dice en Hebreos que Cristo es la misma imagen del Padre. Colosenses también dice lo mismo. Y si el Dios del Antiguo Testamento trataba con esa dureza el pecado, Cristo trata de la misma manera el pecado, porque Él es la imagen del Dios invisible. Dice Colosenses, el primogénito de toda creación. Entonces, entre más conozcamos la santidad de Dios, más podemos nosotros saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. ¿Por qué? Porque Dios es apartado del pecado, así que Dios no tolera ninguna forma de pecado. Y como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, cuando la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, con eso entendemos que nadie que no sea santo podrá estar en la presencia de Dios. Y esta es la razón, hermanos, por la que Cristo vino a morir por su pueblo. Muchas personas simplemente creen que Cristo vino a morir por mi pecado para llevarme al cielo, pero no, Cristo vino a morir para hacerme santo, para que yo pueda estar en la misma presencia de Dios, para acercarme a Él. Jesús vino, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó, vivió por nosotros, para que podamos estar en la presencia de Dios, para hacernos santos. Por eso la santidad, hermanos, está conectada con la vida de Cristo y la obra de Cristo. La vida del cristiano es una lucha entre distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y solo la santidad de Dios nos dice a nosotros qué es lo malo. Es la lucha por agradar a Dios en las cosas que Él considera buenas. Por eso nosotros podemos resumir la santidad, hermanos, como una lucha constante de someternos a Dios y pensar como Dios y obrar como Dios. Y teniendo como resultado glorificando a Dios de esa manera.
Entonces, sin discernimiento, hermanos, no podemos ser santos. Si yo no voy a la Escritura y entiendo lo que Dios odia y me aparto de esas cosas, no podré ser realmente santo. Entonces, nuestra meta, hermanos, como creyentes, es imitar a Cristo en todas sus perfecciones, desear ser como Él. Por eso la oración de un verdadero cristiano debe ser esa: desear ser como Cristo. Hazme más como Cristo. Quiero ser más como Cristo. Quiero ser cada vez más hecho a la imagen de Cristo. ¿Y qué pasa cuando la santidad de Dios es rebajada o distorsionada? No hay lugar para el discernimiento. Por eso tenemos tantos creyentes que no saben discernir lo bueno de lo malo. Muchos creyentes que no le dicen al impío: oye, mira, tienes que arrepentirte de tu pecado, porque va a haber un día en que Dios va a juzgarte. Dios va a tener que estar delante del tribunal de Dios, delante de Él con tus obras, y tus obras no van a ser lo suficientemente buenas para poder ser aceptado delante de Él. Necesitas a otro que te justifique para que puedas estar delante de Él. Pero como no hay una visión de la santidad de Dios, no hay una visión de la ira de Dios, de la santa y justa ira de Dios, pues las personas no pueden predicar el Evangelio como es. Hermanos, el discernir nos lleva a ser burlados, como dijimos antes, ignorados, perseguidos por los que están dentro de la iglesia y por los que están fuera de la iglesia. Los que ejercitan el discernimiento sufrirán persecuciones y oposición. Oposición de sus corazones, oposición de las fuerzas espirituales y el de la cultura donde vive. Pero como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 al 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo les animo a que ustedes rueguen a Dios para que Él les ayude a tener discernimiento, para que ustedes puedan luchar contra su corazón, para que ustedes puedan luchar aún contra Satanás, para que ustedes puedan tener una clara visión de la santidad de Dios, para que ustedes puedan tener una clara visión de la Escritura, para que ustedes puedan discernir la cultura en la que vivimos y podamos vivir vidas santas. Ejercer el discernimiento, hermanos, correctamente nos llevará a servir a Dios, a honrar a Dios, a tener en alta estima las Escrituras y a humillarnos delante de su santidad. Entonces vemos aquí, hermanos, la importancia del discernimiento, y que Dios nos dé gracia, hermanos, para poder crecer en el discernimiento, para poder crecer espiritualmente y ser creyentes maduros. Uno de los deseos de Dios es que los creyentes sean creyentes maduros, que disciernen, que ejercitan su discernimiento. Vamos a orar para terminar.